abordar una materia que también en esta época del año se siente todavía más, pero sabemos que es una problemática, hay que decirlo, durante todo el año para muchas comunas en la región del Biobío. Estamos hablando del comercio ambulante ilegal, los llamados vendedores ambulantes, ¿cierto? Que generan no solamente problemáticas en términos del tránsito de las personas, ¿cierto? Sino que también de seguridad muchas veces. Para hablar de esto nos acompaña Alexander Nanjarí, él es profesor investigador, experto en seguridad, para hablar de esta materia que tanto aqueja sobre todo a la ciudad de Concepción. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, agradecido la invitación de ustedes, Camila y Luis. Sí, sobre todo en esta época toma mucha fuerza el tema del comercio ilegal ambulante. Sabemos que acá en Concepción se ha tratado de tomar distintas iniciativas. Finalmente hoy día no pasa nada. Hoy día hemos visto que los vendedores ni siquiera corren cuando llega Carabineros. Hoy día lo estamos viendo con los toldos, instalados ahí casi de forma permanente. Y sabemos que obviamente esta temática se puede abordar de varias materias. Muchas personas dicen, oye, bueno, son personas que andan buscando obtener algún recurso económico, pero detrás de todo esto muchas veces hay mercado ilegal, hay personas que lucran de esto también. O sea, son distintas realidades, pero con una misma problemática finalmente. Sí, mira, analizar el fenómeno del comercio ambulante ilegal es una arista que tiene que mirarse de una manera holística, o sea, en todo lo que enfoca el fenómeno. Y acá tenemos un fenómeno que se vincula con dos variables. Primero, la variable de seguridad pública, o sea, seguridad, pero también la variable económica, como tú bien indicas. Entonces, nosotros en el estudio que realizamos en Faro, tomamos los datos que tiene Carabineros, que proporciona a través del informe Carabineros en cifras, que recopila la DIOSCAR de Carabineros, en un periodo de 10 años, o sea, de 2012 a 2022, que es el último dato que se tiene de un año completo, porque ahora el 2023 no está el año completo. Entonces, al tomar los datos, nosotros calculamos de que desde 2021 a 2022 hay un alza de un 38% de aumento en casos de comercio ambulante ilegal en la región del Biobío. O sea, pasamos de 1.700 casos a alrededor de 2.700. Es muchísimo. Muchísimo. Es bastante grande este aumento, por eso hablan ustedes desde Faro de la Universidad del Desarrollo, ¿verdad?, de un aumento explosivo del comercio ambulante ilegal. ¿Esto en qué se traduce en la práctica? Porque ya lo decíamos, o sea, uno lo puede ver como ciudadano, ¿cierto?, que transita, por ejemplo, por el paseo peatonal de Concepción, pero también por el puerto de Talcahuano, por Los Ángeles, por ejemplo, y en otras ciudades también, y que es un problema de trayecto, de tránsito, entorpece, ¿cierto?, al caminar. Pero ahora le podemos sumar también situaciones de seguridad bastante serias, ¿cierto?, cuando se generan estas problemáticas de la pelea por el espacio, finalmente, ¿no? Pelea entre vendedores ambulantes ilegales. Y, por supuesto, con el comercio establecido, que ahí hay otra arista, que es la económica, por eso muy bien el término holístico que ocupabas hace un rato. Claro, mira, si tú analizas el fenómeno del comercio ambulante ilegal, como tú bien lo indicabas, claro, tenemos primero una cuestión quizás más filosófica, legal, primero, que es la privatización del espacio público. O sea, el espacio público se caracteriza porque no es excluyente en su uso. Por ejemplo, si nosotros transitamos en la calle, no dista o no prohíbe que otra persona transite por el mismo lugar. Pero es diferente cuando una persona se toma, o ni siquiera una persona, una organización en este caso, se toma un espacio y dice, ¿sabes qué? Este espacio de la calle es mío ahora. Nadie pasa por aquí. Y nadie pasa por acá. Entonces se privatiza el espacio público para sí, y eso dificulta, como tú bien lo indicas, en zonas como el paseo peatonal, la intersección de Janequeo con San Martín, Colón en Talcahuano, calles Tucapelo, Villagrán en Los Ángeles, ¿cierto? El libre circulación y el libre acceso de las personas al espacio público. Entonces eso también se vincula, como tú lo decías, con la variante económica, porque en el fenómeno del comercio ambulante ilegal se vuelve un poco atractivo para ciertas personas que quizás pueden encontrarse en este minuto sin trabajo, por ejemplo, o que incluso han tenido un trabajo formal, ya que un estudio que también realiza la Universidad Católica de Santiago nos dice que una persona que se dedica al comercio ambulante ilegal obtendría ingresos, si trabaja por lo menos 6 días a la semana, de alrededor de 800.000 pesos aproximadamente. Mensuales. Mensuales. 800.000 pesos, además libres de pago de impuestos. Es que a eso vamos, porque el empleo formal, por lo demás, la mediana del empleo formal en la región del Biobío son alrededor de 490.000 pesos. Para una persona con empleo formal que tiene que pagar su previsión social, o sea, un 10% que va a su cotización de AFP para su futura pensión y un 7% a cotización de salud, o sea, seguridad social en este caso. En cambio, las personas que se dedican al comercio ambulante ilegal
no colaboran con la seguridad social. Eso es ingreso líquido. Los 800.000 pesos mensuales es directamente al bolsillo, sin pago de absolutamente nada de lo que hemos hablado. Pero ojo ahí, porque si bien no colaboran con nuestro sistema social, porque no pagan impuestos, sí le pagan a alguien. Y ahí está el punto. Porque pagan por ese espacio. Y a propósito, ahí hemos visto esas discusiones que menciona Camila, incluso con agresiones, personas lesionadas, personas fallecidas por ese espacio. Hay personas que son dueñas de estos locales, les cobran precisamente por estar ahí. Y ahí nace todo un mercado también. Por otro lado, tenemos de dónde vienen estos productos. Queremos combatir la delincuencia, pero son las personas, o somos las mismas personas, porque en algún momento sí, todos hemos comprado en la calle, que compramos esos productos, porque son más baratos, qué sé yo, y se escudan en que es que esas personas necesitan trabajar finalmente, pero hay toda una cadena que se va perdiendo, pero no nos olvidemos que aquí hay un negocio, no solamente para quienes están ahí vendiendo, sino que para los que están detrás también. Ahí vamos a la variable de la seguridad pública, y en esa variable encontraríamos lo que tú bien mencionas, que en la gran mayoría de los casos de comercio ambulante ilegal opera de cierta manera una organización que opera desde la obtención muchas veces ilícita de los bienes y las mercancías que se comercializan, en algunos casos. Muy bien hemos sabido en otras ocasiones, ¿cierto?, que hay bandas que se dedican a asaltar camiones de carga, transporte de carga, ¿cierto?, y obtener esos productos. Luego hay una cadena logística, desde que obtienen el producto, se lo entregan a esta persona que está en la calle vendiendo, ¿cierto?, y lo posicionan en la calle, y finalmente la cadena logística termina en la comercialización de este comerciante ambulante ilegal a la persona que compra. Entonces, una cadena, y dentro de esa cadena hay diferentes procesos de violencia, como tú bien dices, porque puede haber violencia y eventualmente delito de la obtención de esos bienes en el posicionamiento en la calle, la pelea por el espacio, ¿cierto? En el cobro por el espacio público. A ver, tú te instalas acá, pero tienes que pagar, ¿cierto? Pero también en quién me compre, porque también hay una disputa entre que la persona que circula por la calle me compre a mí y no te compre a ti, por si acaso, o por ponerlo por ejemplo. Y ahí también nos vamos al tema de la fiscalización. Y mira, muchas veces se dice que es un poco difuso quién tiene que estar principalmente encargado de la fiscalización o de la supervigilancia, se llama. Pero el año pasado, alrededor del 29 de julio del año 2022, un dictamen de la Contraloría General de la República, a petición de la Cámara de Comercio de Santiago, le pide al señor Contralor que se pronuncie en torno a quién tiene las competencias, en este caso, quién tiene la responsabilidad de supervigilar, de fiscalizar el comercio ambulante ilegal. Y en este dictamen se establece que es un trabajo tripartito. ¿Por qué? Porque primero, principalmente, corresponde a las policías y esencialmente a Carabineros de Chile. Segundo, a los inspectores fiscales del Servicio de Impuestos Internos. Y tercero, a los inspectores municipales. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen facultades para pedirle al señor que está o a la señora que está ejerciendo el comercio ambulante ilegal: a ver, muéstreme sus documentos. O sea, usted tiene un permiso porque la Ley Orgánica de Municipalidades establece que son los municipios los encargados de establecer cobros de tributos por el uso del bien nacional de uso público, que es la calle, por ejemplo, una plaza, para que se instale un vendedor ambulante legal, pagando los tributos, ¿cierto?, establecidos al municipio. Y en este caso también el municipio tiene que tener un empadronamiento de los vendedores ambulantes legales con un registro fotográfico. Entonces, por ejemplo, este inspector municipal o de Servicio de Impuestos Internos o el carabinero va y le puede decir al señor: muéstreme por favor su registro, donde aparece, ¿cierto?, el registro fotográfico, que usted tiene el permiso para instalarse en este lugar específico. En Concepción, por ejemplo, generalmente lo asociamos a aquellos carros que tienen el techito, el toldo amarillo con azul, que son justamente los colores de la Municipalidad de Concepción. Ahora, súper interesante lo que mencionas, profesor, con respecto a la facultad que tiene Carabineros a fiscalizar sin la necesidad de una orden de por medio, porque la noción, me parece, equivocada, sabemos ahora, que teníamos prácticamente todos como ciudadanos, es que Carabineros tiene que ser mandado para fiscalizar. No le podemos exigir que fiscalice por sí mismo, porque, o sea, cuando nosotros vemos Carabineros transitando entonces en la calle y que los vendedores ambulantes ilegales ni se inmutan, ni se mueven, uno decía generalmente: es que no deben tener los permisos para fiscalizarlo, entonces pasan por el ladito nomás. Ahora sabemos que pueden. Ahora, ¿tenemos el dato a ciencia cierta de que en Concepción, por ejemplo, o en la región del Biobío, se esté dando la situación del cobro por espacio de venta? Porque, siendo responsable, tenemos antecedentes de la región metropolitana, en el barrio Meix, el caso de los toldos, ¿cierto?, que eso se conoció, había toda una mafia por medio, incluso con uso de armamento, muy complejo. ¿Hay datos certeros de que aquí en la región del Biobío ocurra?
Mira, en nuestro informe nosotros no nos referimos a ese dato porque el dato no está propiamente tal en los informes que nosotros obtuvimos de Carabineros de Chile. Habría que preguntarle a través de transparencia a las policías, por ejemplo, o incluso al Ministerio Público, si se ha producido este caso en la región, porque como tú dices, sí se ha producido por lo menos y hay registro de que esto se está ocurriendo en la región metropolitana. Ahora, muy bien, hay que tener en claro que hay mucha cifra negra en torno al comercio ambulante ilegal. Y la situación que tú mismo estás planteando puede que esté ocurriendo, pero no está el registro, digamos, en los registros policiales o del Ministerio Público en este caso. Ahora, con lo que tú te refieres, ¿cierto? Claro, de oficio, estas tres personas o funcionarios, ¿cierto? Que son el carabinero, el policía, el inspector municipal y el inspector fiscal de Servicio de Impuestos Internos, pueden de oficio, ¿cierto? Hacer la fiscalización. O sea, van pasando, ¿cierto? Y le piden, ¿cierto?, la reglamentación, los documentos necesarios para comprobar que está ejerciendo el comercio ambulante legal, ¿cierto? Y verificar que no es ilegal. Pero bien, muy bien, como decías tú, hay una decisión administrativa y política detrás de eso. ¿En qué sentido? Que esto requiere un trabajo coordinado. O sea, Carabineros tiene que coordinarse con el municipio y el municipio tiene que coordinarse a la vez con Carabineros y de la misma manera la delegación presidencial con estas tres instituciones. ¿Para qué? Para que tengan un trabajo coordinado y mancomunado, no solamente en esta época, sino también durante todo el año, porque ahora mismo, afuera en la calle, por lo menos en la intersección de Barros Arana con Aníbal Pinto, había un copamiento policial. Y esas son una de las dos estrategias que se están utilizando, la focalización o el copamiento. Entonces el copamiento trata que se llene un sector, una intersección, por ejemplo, con muchos funcionarios policiales, ¿cierto?, para, de cierta manera, fiscalizar o erradicar, disuadir que se instalen en ese lugar. Pero también está la focalización, y la focalización pasa por enviar, por ejemplo, una cantidad determinada de funcionarios, menor al copamiento, ¿cierto?, en un lugar específico donde se sabe que sí o sí hay comercio ambulante ilegal. Por ejemplo, intersección de San Martín con Janequeo, que algunas veces está el bus policial, ¿cierto?, con algunos funcionarios, 3 o 5 funcionarios, ¿cierto?, justo fuera del hospital regional. Entonces, esa es una focalización, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa. No le podemos exigir totalmente a Carabineros que realice copamientos, por ejemplo, todos los días, cuando tenemos una realidad delictual mucho más violenta, con mayores delitos de connotación social, ¿cierto?, con mayor cifra de homicidios en la región, ¿cierto? Entonces estos funcionarios se deben destinar principalmente a esas labores, porque de hecho Carabineros considera, el término que usa para el comercio ambulante ilegal es de una incivilidad, o sea, algo que no es propio de la vida civil, pero más bien, si fuéramos a la visión filosófica, sería una falta de urbanidad, ¿cierto? El valor de la urbanidad es saber vivir en la urbe, en la ciudad, con el respeto a los otros. Ahora, también incluso hay registros de que estas personas que controlan estos espacios también incluso les piden cierto tipo de productos para vender, para que no se repitan con otros, porque han tenido problemas entre ellos. Si ese nivel de organización lo vimos o lo vemos para los eventos masivos, donde llegan a marcar los terrenos, ¿quiénes se ponen de acuerdo? O sea, hay una organización detrás. Lo vimos para el REC, que ya llevaban incluso demarcados los sectores con nombres y todo. Bueno, en Barros Arana ahora. En Barros Arana también. Entonces, ¿quiénes se ponen de acuerdo ahí? Es lo que hay que investigar, pero hay una organización finalmente. Y ahí te pregunto también con respecto al tema de lo que pasa, porque ellos van hacia los lugares donde hay movimiento de personas. Ya sea los hospitales, ya sea los eventos masivos, ya sea el centro de las ciudades, porque andan buscando a las personas. ¿Qué pasa con la lista de las personas que compran y fomentan? Porque, por ejemplo, si es que las personas nos pusiésemos todos de acuerdo y nadie compraría un teléfono robado, te aseguro que nos robarían más teléfonos. Lo mismo con los autos. Lo mismo con los autos. O sea, ¿qué pasa con las personas y nuestra responsabilidad frente a esto? Claro, muy bien, como tú mencionas, aquí hay una responsabilidad que no solamente tiene que ver con las instituciones públicas, en este caso, sino también con los consumidores. Porque eventualmente, claro, como decías tú, cuando se presencian estos casos que hay una organización, ¿cierto?, se pueden configurar varios delitos. Por ejemplo, puede haber una asociación ilícita, ¿cierto?, para ocupar el espacio público y amenazar a una persona, ¿cierto?, para que no lo ocupe. También de la misma manera para obtener estas mercancías, pero sobre todo hay peligro a la seguridad pública, sobre todo cuando se comercializan alimentos. Imagínate el caso de los alimentos que no tienen una resolución sanitaria y que eventualmente son un riesgo para la salud pública. Imagínate en calle Caupolicán, desde la inmediación del mercado municipal, ¿cierto?, hasta Carrera. O sea, comercialización de pescado, incluso de conejos, sí, también, de conejos faenados, de carne que no se sabe qué procedencia tiene. Entonces, cuando tú ves que hay gente que de hecho la compra, tú dices, bueno,
¿qué responsabilidad tienen las personas también? Porque esta persona no solamente se está arriesgando a producir o a tener algún foco de algún foco infeccioso, ¿cierto? Un riesgo sanitario, sino también la responsabilidad de comprar a una persona donde tú no sabes el origen de la carne o del alimento que tú estás ingiriendo en este momento. Entonces, claro, también ahí tiene que haber no solamente una fiscalización, en este caso, de carabineros, del inspector municipal, por ejemplo, hacia el comerciante ambulante ilegal, sino también hacia quien está adquiriendo ese producto que se sabe que ha sido comercializado o adquirido de manera mal habida en este caso. Sí, de todas maneras, creo que hay una sensación de no estar cometiendo un delito, y es solo una sensación, porque hay un pago de por medio, porque es en pleno centro, por ejemplo, de Concepción. Ahí está como eso en el aire de, bueno, pues si estamos aquí a plena luz del día, estamos a plena luz del día, estamos en pleno paseo peatonal, hay carabineros ahí en la esquina, yo estoy comprando, o sea, estoy pagando por el producto que estoy adquiriendo, no estoy cometiendo un crimen, ¿no? No estoy asaltando a alguien. Me da la sensación de que es esa lo que genera que las personas de pronto no se cuestionen el comprar en el comercio ambulante ilegal, además, por supuesto, de lo evidente que es el bajo costo versus el comercio establecido, que tiene que cobrar más porque paga arriendo, porque paga impuestos, etc. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se combate esa sensación de una persona de decir, oye, pero si yo no estoy haciendo nada malo? Eso se combate con prevención, se llama prevención del delito, por ejemplo. ¿Cuál sería la prevención? El lenguaje, y ustedes muy bien lo sabrán, que son comunicadores, ¿cierto? El lenguaje construye realidades. Entonces, si tú haces una campaña comunicacional donde indica a la gente, ¿cierto? Como lo que se hace con Navidad Segura, por ejemplo. No compren el comercio ambulante ilegal, ¿cierto? Porque eventualmente se expone a multas. Porque eventualmente, ¿cierto? Puede estar comprando productos que son robados o se adquieren a través del hurto, o por ejemplo no tienen resolución sanitaria. Entonces, cuando tú haces ese diálogo, esa campaña de prevención, de comunicación de riesgo, las personas en el imaginario ya empiezan mira, pero no voy a comprar porque me arriesgo a la multa. No, ¿sabes qué? No voy a comprar porque esas cosas, quizás esa carne no me parece muy buena, ¿cierto? O esos pescados parece que no, entonces mejor no compro. Hay que hacer ese trabajo comunicacional y también de apoyo, como tú dices, al comercio legal, porque las personas que tienen un comercio legal establecido pagan impuestos, pagan arriendo, se han establecido, dan trabajo formal. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú no haces nada, ¿cierto? Por combatir también en el lenguaje, en el imaginario, el comercio ambulante ilegal, ¿cierto? O solamente lo limitamos a esta fecha, es que se vuelve parte del paisaje. Y hacer la pega también, perdón, de linkear los sucesos, porque nosotros generalmente informamos, particularmente el departamento de prensa, robo de camión de salmones, por ejemplo, robo de carga de reineta, decomiso de reineta robada. El otro día Jurel era lo que habían robado y que habían encontrado ahí en Coronel. Los gatos. Entonces, hacer ese link que muchas veces no hacemos, y que de repente ahí también mala nuestra, que tendríamos que empezar a hacerlo, pero ¿dónde va a terminar ese pescado robado? ¿Dónde se va a terminar comercializando? Porque difícilmente me robo una carga entera para mi consumo personal y el de mi familia. Ese camión robado seguramente va a terminar en el comercio. ¿Dónde? Ahí va la cadena, pues, por lo que decía, la cadena logística que empieza desde la obtención del producto hasta la comercialización. Y ahí también va en un trabajo también de quienes están llamados a combatir el delito, el crimen organizado en este caso. Por ejemplo, el mismo Ministerio Público, que es el órgano persecutor. O sea, poner el ojo en estas organizaciones delictuales, este crimen organizado que se organiza plenamente para, como tú dices, robar, por ejemplo, estas mercancías y luego comercializarla, porque como bien tú dices, nadie se va a comer un camión, por ejemplo, de pescado. O sea, eso eventualmente y posiblemente, y yo creo que muy probablemente, va a terminar comercializando. Es que ahí está el punto, que de esta ecuación las personas nos estamos tratando de lavar las manos finalmente. Sí. Porque vuelvo a insistir, estas personas llegan donde está la masividad de las personas. O sea, llegan a donde están las personas. Los clientes eventuales. Y si no estuvieran esos clientes, se disminuiría mucho el tema de los delitos. Vuelvo a insistir, si nos pusiésemos hoy día todos de acuerdo a no comprar teléfonos robados, te aseguro que nadie le robarían el teléfono en la calle. O ir a un lugar a comprar una pieza para cambiar el teléfono. Todo tiene su costo, finalmente. Y vamos fomentando... No hay almuerzo gratis. Exactamente. Entonces, claro, a uno le duele cuando le roban las cosas. Debería dolerte también comprar algo que a lo mejor sabes que es robado o tienes sospecha que es robado, porque puede ser... alguien que está sufriendo lo mismo porque a ti te lo robaron a la hora de comprar. Perdón por el dato duro. El 2010, una campaña por el gobierno, con el gobierno de Sebastián Piñera, con el ministro de Interior, Rodrigo Ginspeter, con respecto a concientizar sobre comprar.
bienes robados, no compres bienes robados. Y también después del 2013, es lo único que ha habido de gobierno con respecto a esta campaña de no comprar productos robados, que finalmente es parte importante de la cadena. Sí, sí, además de, como bien decías, Alexander, las campañas de Navidad Segura, que generalmente en esta época, porque hay una compra masiva de juguetes, pasa también para el Día del Niño, las fiscalizaciones particulares, ¿no?, de las Ceremi, tanto de salud como, bueno, otras entidades finalmente que se organizan para poder hacer esas fiscalizaciones, pero la conciencia, ¿no?, de si yo compro un pescado a un comerciante ilegal en la calle, además de arriesgarme en términos sanitarios, o sea, si yo me sorprendo como televidente, ahora me voy a poner en otro lado, o como lector del diario, si me sorprendo, oye, mira el violento delito que cometieron estos tipos, que maniataron al conductor de este camión, que lo amenazaron con un arma, si me sorprendo con eso, es un poco incongruente luego ir y comprar quizás esos pescados que se están vendiendo de manera ilegal, porque, como tú bien decías, muy probablemente esa es la procedencia. Mire, es que ahí también volvemos al tema de la prevención y todo va en una buena estrategia de comunicacional y estrategia de gestión, ¿cierto?, de este problema. Entonces, no solamente nos basta con decirle a la persona, mire, no compre en el comercio ilegal porque puede tener un riesgo sanitario, o no compre porque esto es una falta, puede constituir eventualmente un delito, sino también, y ahí recordando quizás un filósofo que se llama Immanuel Kant, él creía que de cierta manera las normas no eran normas, sino traían aparejado un castigo. Entonces, eventualmente, la gente que vive en sociedad tiene que saber que hay ciertas conductas que van a traer aparejado un castigo. Entonces, ahí también la comunicación de riesgo de parte de la autoridad tiene que ir enfocada en indicarle a la persona, mire, usted compra, se expone a un riesgo sanitario, por ejemplo, pero también se expone a comprar un producto que es robado, que pertenece a otra persona, y por lo tanto usted comete un delito y va a tener este castigo. Sí, de todas maneras son muchos los delincuentes hoy día que están siendo procesados por receptación que por robo, porque es más fácil comprobar la receptación que el robo que debe comprobarse in situ. Pero volver a insistir, aquí esto es parte de la cadena donde todos nosotros nos podemos hacer responsables. Todos queremos combatir la delincuencia, todos estamos pidiendo más carabineros, más sanciones, más cárceles, algunos quieren, pero también entre nosotros no fomentemos a que estos delincuentes nos anden robando a nosotros mismos y que después estos productos te lo puedan vender a ti. A mí me pueden robar algo y después te lo ofrecen a ti. O a ti te pueden robar algo y a mí me lo ofrecen después. Entonces creemos conciencia entre nosotros porque somos parte importante, si no vital, de esta ecuación. Porque si no existieran los clientes, finalmente tampoco existirían quienes nos ofrezcan este tipo de cosas. Y pasa con el comercio formal también. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación a Faro para hablar de este tema tan interesante en esta fecha. Siempre atentos al trabajo que realizan desde Faro de la Universidad. Tenemos un trabajo quincenal con este boletín de políticas públicas donde tratamos temas que son muy interesantes e importantes para la región. Sí, comentamos muchos de ellos, son un buen insumo de información respecto a lo que pasa en nuestra región. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Esto es San Pedro de la Paz. No sale el sol. No quiere salir el sol. Nos vamos a separar cortito en una pausa comercial y ya regresamos.